¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Licenciado, buenos días. Nelson, buenos días. Buenos días, licenciado. Licenciado, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas. De igual manera, los compañeros que por temas energéticos tal vez nos atrasamos un poquito, revisar las clases grabadas, las actividades, documentos y tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo. Sí. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente en la Segunda Guerra Mundial tuvimos algunos personajes emblemáticos que destacaron directamente por el inicio y sobre todo por el enfrentamiento, ¿no? Si recordamos un poquito, en Alemania, pues teníamos un presidente sumamente controversial hablando del pionero, ¿sí? De la guerra mundial, es decir, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo se llamaba este representante? ¿Me hacen acuerdo tal vez? Era Hitler. Lenin y no, Ya, muy bien. ¿Cómo se llamaba el presidente de las en Alemania y que fue el que ocasionó también la Segunda Guerra Mundial? Hitler. Adolf Hitler. Muy bien. Que prácticamente él fue el presidente que dio un cambio trascendental en Alemania, pero además de ello prácticamente se negó a pagar lo que eran las normativas que directamente fueron trazadas en el Pacto de Versalles, ¿no? Eso directamente en la Primera Guerra Mundial. Aquí directamente podemos establecer que Alemania tuvo una unión muy fuerte con Italia y Japón, ¿no? Y la visión de Hitler prácticamente era conquistar todo el mundo en base a su ejército, ¿no? Aquí también podemos palpar, ¿sí? Que el símbolo que los, en este caso, seguidores de Adolf Hitler tenían, ¿no? Miren, por ejemplo, esta imagen de acá prácticamente representa al nazismo, que obviamente fue una corriente política que apareció en Alemania, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fueron las consecuencias y los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Arlette Diana, por favor? Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Se inició el 1 de septiembre en 1939 cuando Alemania invadió Polonia. Como este país tenía una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña, estos estados se declararon a la guerra a Alemania. Casi al mismo tiempo, la Unión Soviética invadió Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y el este de Polonia. Durante 1940, Alemania ocupó Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Paralelamente, Italia invadió Albania y Grecia sufrió varias derrotas. Por esta razón, Hitler decidió invadir la península de los Balcanes, ocupa Yugoslavia, Albania y Grecia. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, dentro del inicio de la Primera Guerra Mundial, se establece que fue el 1 de septiembre de 1939, ¿no? El hecho fundamental fue que Alemania para aquellos años invadió Polonia, ¿no? Y como Polonia pues tenía una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña, estos eventualmente le declararon la guerra, ¿no? De igual manera pues del otro lado del mundo, la Unión Soviética, por expandir sus territorios, invadió pues Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y el este de Polonia, ¿no? Obviamente pues
con la finalidad de extender su territorio. Además de ello, en 1940, Alemania tuvo un gran crecimiento estratégico y militar donde le permitió no ocupar territorios como Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y Francia, ¿no? Italia, por su parte, que también estaba aliada con Alemania, invadió Albania, Grecia y de todas maneras Hitler también logró invadir la península de los Balcanes, Yugoslavia, Albania y Grecia. Miren, por ejemplo, acá prácticamente el ejército de Adolf Hitler tenía una visión sumamente grande de conquistar todo el planeta, ¿no? Además de ello, los nazis como tal eran conocidos por ser unos excelentes estrategas, ¿no? Obviamente, pues ellos no conquistaban territorios por al azar, sino más bien iban a los puntos en donde se encontraban más recursos con la finalidad, obviamente, de apropiarse, ¿no? De igual manera, nosotros podemos atribuir que prácticamente, ¿sí? Alemania tenía un gran desarrollo militar, sobre todo en el armamento, ¿no? Y en sus mejores años, hablando de 1940, sí, prácticamente logró invadir sumamente fácil lo que son países cercanos, ¿no? Ahí directamente cuando llegó a Polonia, cuando llegó a Francia, realmente pues logró consolidarse en esos territorios, ¿no? Y con el pasar de los años también buscó la manera de llegar hasta la Unión Soviética, ¿sí? Muy bien, vamos a los siguientes acontecimientos. Me ayuda, por favor, el señor Edwin Giovanni, por favor. Listen, buenos días. Buenos días, por favor. Ya le veo ya ahorita, dice. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, las fuerzas del Eje siguieron conquistando territorios, pero a partir de 1943 empezaron a retroceder. Ese año Mussolini fue sustituido por un nuevo gobierno que rompió la alianza con Hitler. Mientras tanto, la Unión Soviética, luego de frenar el avance alemán en la batalla de Stalingrado, comenzó a recuperar territorios que habían perdido. Japón, por su parte, sufrió varias derrotas a manos de los Estados Unidos. Durante 1944, los aliados llevaron a cabo el desembarco de Normandía en Francia. En poco tiempo, París fue liberado y los aliados atacaron las fronteras alemanas. Gracias, Lisen. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, en 1942 prácticamente, ¿sí? Aquí dieron paso las fuerzas del eje, ¿no? Que participaban Italia, Alemania, Japón, en donde eventualmente lograron tener una gran expansión territorial, ¿no? Si bien es cierto, aquí también empezaron a tener una decadencia en el año de 1943. En el 42, obviamente, pues tuvieron un año de expansión territorial. Sin embargo, en 1943, el territorio de Italia como tal prácticamente quedó detenido en el avance de los conflictos, ¿no? Ya que el presidente de aquel entonces, que era Mussolini, que estaba directamente apoyado por Hitler, directamente fue destituido, ¿no? Y obviamente subió un nuevo gobierno, con lo cual rompió la alianza que tenía con Hitler, ¿sí? Y eso obviamente obligó a que Italia ya no participara en la Segunda Guerra Mundial. Después, aquí podemos determinar que la Unión Soviética prácticamente logró detener el avance alemán
en la batalla de Stalingrado, ¿no? Se manifiesta que estuvo muy cerca Alemania prácticamente de llegar a la capital de la Unión Soviética en aquel entonces, Moscú, y eventualmente estuvo muy cerca de encontrar las reservas de petróleo que tenía pues este gran país, ¿no? Ya que si Alemania prácticamente encontraba esas reservas, eventualmente pues lograría conquistar el territorio de la Unión Soviética y pues prácticamente quedaría toda Europa bajo su mandato, ¿no? Sin embargo, por condiciones climáticas, por condiciones de enfrentamiento, ya que los ejércitos alemanes no estaban preparados para las condiciones climáticas frías que tenía pues la Unión Soviética, no lograron pues perdurar en los ataques, ¿no? Y poco a poco Alemania empezó pues a retroceder, ¿no? Aquí directamente también podemos determinar que Estados Unidos poco a poco empezó a participar a los enfrentamientos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Parte fundamental fue cuando el ataque en una estación militar conocida como Pearl Harbor, ¿sí? En donde los japoneses atacaron esa base militar estadounidense, ¿no? La atacaron de manera sorpresiva, destruyeron esa base militar y desde ahí Estados Unidos empezó y en este caso lo que es el inicio del enfrentamiento y su participación en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más adelante vamos a identificar cómo fueron estas consecuencias de la participación de Estados Unidos, ¿no? Durante 1944 podemos visualizar que directamente se dio un desembarco en Normandía, es decir, que el territorio de Francia como tal prácticamente estaba en manos de los alemanes. Sin embargo, por la participación de los países europeos, poco a poco Francia quedó liberada del atropello que tenían los alemanes, ¿no? Que prácticamente le estaban custodiando, pero sin embargo, ¿sí? Eventualmente por la participación del ejército de la Unión Soviética, de Estados Unidos y de la mayoría de los países en el mundo que estaban en contra de Alemania, poco a poco Alemania fue retrocediendo, ¿no? Iba directamente perdiendo territorios, iba directamente mermando lo que es su ejército y eventualmente estaba en una completa decadencia militar, ¿no? Ahora, vamos a determinar cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Ángel? Ahí escriba, por favor. Claro. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Entre las múltiples causas de la Segunda Guerra Mundial se destacan las siguientes. El descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Alemania perdió entonces la séptima parte de su territorio, se la obligó a pagar reparaciones de guerra, se redujo su ejército y se le prohibió fabricar armamentos. Las ambiciones de Hitler, que buscaba recuperar los territorios perdidos en 1919 y conquistar un espacio vital que asegurara el desarrollo de Alemania como la primera potencia mundial. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, dentro de las causas fue que prácticamente Alemania, ¿sí? Había perdido lo que son colonias, había tenido lo que son sanciones dentro del Tratado de Versalles, ¿no? Eso directamente cuando Hitler llegó al poder, se negó a cancelar estas deudas, estas sanciones que tenía directamente por participar en la Primera Guerra Mundial y eso obligó directamente a encaminarse para los enfrentamientos, ¿no? Además de ello, dentro del Tratado de Versalles se prohibió, en este caso, la fabricación de armamentos, cosa que directamente aquí podemos mencionar que no le agradó directamente el pueblo alemán. Hitler, por su caso, trataba de evitar directamente pagar estas demandas que tenía directamente Alemania y eso obligó pues a unificarse con algunos países con la finalidad de cambiar el modelo mundial, pero sobre todo conseguir lo que es un espacio vital para Alemania, ¿no? Eso obviamente el tratar de reconquistar los territorios que habían perdido directamente en los años de 1919
pero sobre todo directamente expandir su territorio, ¿no? Ahora, vamos a las siguientes causas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana Lucía, por favor? ¿Cómo está, Lisa? Buenos días. Ya. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Las prestaciones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano como el antiguo imperio romano. El militarismo japonés, que se tradujo en la anexión de Corea, 1910. La ocupación de Manchuria, 1931, y la invasión de China, 1937. Las ambiciones de Stalin, que deseaba recuperar los territorios que Rusia había perdido, en 1918. Esas ambiciones los llevaron a firmar un pacto de no agresión con Hitler, que selló el destino de los países bálticos. La invasión de Polonia por parte de Alemania, más que causa, fue el detonante, la chispa que desencadenó el conflicto. Gracias, dice. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Aquí también podemos establecer la ambición que tenía Mussolini, ¿no? De crear un imperio italiano, como en su momento fue, pues, el antiguo imperio romano, ¿no? El militarismo japonés que se tradujo en la anexión a Corea, la ocupación de Manchuria, la invasión de China, ¿no? Entonces, cuando inició la Segunda Guerra Mundial, Japón prácticamente buscó la manera de conquistar estos territorios y anexarlos, ¿no? Otra situación acá prácticamente se dio de que Joseph Stalin, que era el representante directamente de los territorios de Rusia, de la Unión Soviética, generalmente él también buscaba expandir sus territorios y él vio la oportunidad cuando se dio lo que es la Segunda Guerra Mundial y inicialmente se firmó lo que es un pacto de no agresión a Hitler y Hitler de igual manera pues tenía un pacto en donde permitía directamente no tener un enfrentamiento directo con la Unión Soviética, sino más bien que ambos tengan lo que es una repartición de territorios y anexarlos, en este caso, durante el enfrentamiento, ¿no? Entonces, inicialmente eso no dio paso para que participara tanto la Unión Soviética ni los Estados Unidos como tal, ¿no? Entonces, cada uno de ellos anexaban territorios, anexaban enfrentamientos y eso obviamente pues desencadenó que la lucha fuera por algunos años más, ¿no? Vamos a las consecuencias políticas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Rosario, por favor? ¿Estamos ahí? Señorita María Rosario, no, estamos muy bien, sin nota. La señorita Diana Cristina, Yo le ayudo, Lisa. Buenos días. buenos días, por favor. Consecuencias políticas. Las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial fueron fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón, y su reemplazo por sistema político más democrático. La emergencia de los Estados Unidos soviética como superpotencias mundiales, los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial, conocido como Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo quedó dividido en dos bloques políticos enfrentados, el comunista y el capitalista. Gracias, Lice.
Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Muy bien. Miren, las consecuencias políticas obviamente fue el fin de los gobiernos totalitarios en Alemania, Italia y Japón y reemplazo por sistemas de políticos más democráticos. Es decir, que ya no directamente los países tenían pues una dictadura, ¿no? Fueron cambiando. Aquí también otra de las características fue que Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial surgieron como superpotencias mundiales, ¿no? Y por un lado, uno de ellos manifestaba el capitalismo como modelo económico, mientras que otros prácticamente establecían, en este caso, como el comunismo, ¿no? El capitalismo defendía a Estados Unidos y el comunismo prácticamente la defendía la Unión Soviética, ¿no? Muy bien, vamos directamente a las consecuencias económicas. Ayuda, por favor, la señorita Diana Cristina, por favor. Ya, Licen. Consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial fueron gran cantidad de ciudades, puertos, puentes, carreteras y vías ferroviarias. Quedaron destruidos debido a los bombardeos terrestres y aéreos, lo cual afectó seriamente a la economía de los países beligerantes. Estados Unidos y la Unión Soviética crearon una gran industria y armamentos, lo cual sigue en pie y hoy día, hasta ahí, y en día. Hasta ahí, por favor. Sigue en pie hoy en día. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, las consecuencias económicas también podemos hablar, ¿no? La detención o el deterioro directamente de las ciudades debido a los enfrentamientos, ¿no? Quedaron directamente detenidos lo que son las economías, las ciudades quedaron totalmente destruidas, puentes, carreteras, vías ferroviarias, sí, lo que prácticamente detuvo la economía mundial, ¿no? Y sobre todo, aquí también se da lo que es un gran avance en Estados Unidos y la Unión Soviética con la finalidad de crear una industria armamentística sumamente rentable, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué consecuencias demográficas y sociales se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, regáleme un segundito. La señorita Carmen Alicia, por favor, ¿estamos ahí? Buenos días, licenciado, gracias. Buenos días. Consecuencias de demográficas y sociales. Las consecuencias demográficas y sociales de la Segunda Guerra Mundial fueron la muerte de unos 60 millones de personas entre militares y civiles, entre ellos los millones de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores que fueron asesinados en los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi. El holocausto judío fue uno de los genocidios más crueles y sangrientos de la historia universal. Gracias, licenciado. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, dentro de las consecuencias sociales fue la muerte de más de 60 millones de personas. O sea, 60, si la Primera Guerra Mundial tenía más o menos unos 26 millones, miren, la Segunda Guerra Mundial duplicó un poquito más, inclusive el enfrentamiento, las afectaciones, ¿no? Más de 60 millones de personas, militares, civiles, pero sobre todo otra característica difícil fue de que Hitler perseguía pues a aquellas personas que no estaban en sus mismas visiones políticas, ¿no? Además de ello, era un fiel perseguidor de los judíos. Entre ellos, la mayoría de las personas asesinadas prácticamente fueron judíos, eran gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores al régimen de los nazis, ¿no?
Una de esas situaciones fue crear lo que se conoce como los campos de concentración y exterminio de Alemania, ¿no? En donde eventualmente Hitler ordenaba lo que es el asesinato, la masacre, en este caso, de estos personajes, pero sobre todo de los judíos, ¿no? Él directamente consideraba que los judíos eran los encargados de causar todos los males sobre la tierra, enfermedades, la detención de la economía, y eso obligaba directamente a que él creara lo que son los campos de concentración en donde mataban judíos, ¿no? Sin importar si eran niños, mujeres embarazadas, ancianas, ¿no? Todos los judíos prácticamente sufrieron muchísimo a mano del régimen de Adolf Hitler, ¿no? A pesar de que Adolf Hitler, la madre de él, tenía una ascendencia judía, eventualmente eso no evitó de que los persiguiera, los matara y creara lo que se conoce como los campos de concentración, ¿no? Hasta el día de hoy, el holocausto judío, pues, es uno de los genocidios, ¿sí?, más terribles y crueles de la historia, ¿no? Ya que Hitler prácticamente asesinaba niños, judíos, asesinaba a personas discapacitadas, homosexuales, inclusive él consideraba que el mundo tendría que ser custodiado por la raza de los arios. Los arios prácticamente eran personas sumamente altas, blancas, barbadas, gatas, sucas, y que obviamente consideraban que eran los únicos que tenían que gobernar pues el planeta, ¿no? Y bajo esa visión, sí, exterminaba a todos aquellos que no cumplían con esas características, ¿no? Entonces era una situación sumamente complicada. Ahora nos vamos a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Lisette Vélez? ¿Estamos ahí? Lisette Vélez, no estamos. Muy bien, sin nota. Señorita Yadira Marlene. Yadira Marlene, no, muy bien, sin nota. ¿Le ayudo, Lice? Listo, por favor. Yo he leído, Licen. De la Segunda Guerra Mundial. Ya. En 1945 finalizó la guerra gracias a que las tropas estadounidenses y las tropas rusas lograron entrar en contacto con el régimen alemán y dividirlo en partes obligando a devolver todo el territorio que había conquistado. Fue entonces que Alemania firmó un acuerdo en el que se rendía y abandonaba sus fines de conquista, con el cual se puso un final a la guerra mundial en Europa. Festejos por la victoria aliada en el Times Square, Nueva York, 1945. Excelente, muy bien, 10, señor, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial se terminó en los años de 1945, cuando las tropas estadounidenses y las tropas rusas lograron directamente entrar al territorio de Alemania, ¿no? Lo que eventualmente permitió, en este caso, es que se firmara lo que es el Tratado de Rendición. Aquí directamente en los años de 1945, cuando Alemania empezó a perder territorios, ¿sí? Eventualmente Hitler tomó la decisión de suicidarse. Algunos historiadores creen que tal vez no lo hizo, sino más bien escapó con un submarino y vino al continente americano y se ubicó pues en la Patagonia, ¿no? La Patagonia, ¿en qué país queda la Patagonia? En Argentina. En Argentina. Muy bien. Y dentro del territorio de Argentina, pues vivió sus últimos años. Prácticamente son maneras en que los historiadores recalcan que esta situación del suicidio, pues, no crean muy convenientes, ya que Hitler tenía, pues, una visión de expandir su territorio y eventualmente a raíz de la derrota también pudo haber escapado, ¿no? Otra situación sumamente terrible que se dio en la Segunda Guerra Mundial fue que en el momento que Japón atacó la base militar, ¿sí?,
de los Estados Unidos, conocida como Pearl Harbor, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, pero la consecuencia terrible fue de que Estados Unidos empezó a utilizar lo que se conocen como las bombas nucleares, ¿no? Y atacaron en dos sitios sumamente importantes en Japón, es decir, en dos ciudades, ¿sí? En Nagasaki e Hiroshima, ¿sí? Fueron lanzadas las dos bombas nucleares que acabaron con la ciudad en instantes, ¿no? Y eso obligó a Japón a firmar su rendición, ¿no? Entonces, miren, más de 60 millones de personas que prácticamente fueron afectadas, ¿no? Esperemos que no vuelva a existir una tercera guerra mundial porque realmente con las herramientas militares que tenemos, la mayoría de los países en el mundo podrían pues erradicar el planeta, ¿no? Si en aquel entonces tenían Estados Unidos, lo que es la Unión Soviética, lo que son bombas nucleares, imagínense en el día de hoy pues tendríamos la mayoría de los países pues cuentan con este armamento, ¿no? Otra característica esencial es que la Unión Soviética también contaba con su propia bomba nuclear. Esa bomba se la conocía como la bomba del zar, ¿sí? Algunos historiadores recalcan de que si esa bomba era detonada, todo el territorio de Europa quedaría pues totalmente destruida. Entonces, miren, la gran cantidad y la magnitud de estas bombas realmente se vieron dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, la pregunta es, si Hitler hubiera ganado, en este caso, la batalla de Stalingrado, que era el territorio de la Unión Soviética, la hubiera conquistado, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué haría Hitler con nosotros en el continente americano? ¿O Nos qué hubiera, hubiera pasado si Hitler ganaba y llegaba al continente americano? ¿Qué pasaba con nosotros? Muertos porque nos Ya no hubiese colonizado. Excelente, muy bien. Hitler prácticamente nos hubiera lanzado las bombas nucleares que encontraba prácticamente en la Unión Soviética